Buenas noches chicos, soy Egner Román, estudiante de medicina y el día de hoy vamos a estar estudiando sobre la patología de la glándula mamaria. Como sabemos, como ya he mencionado en otros videos de patología, no vamos a estudiar anatomía, no vamos a estudiar microbiología. Lo que vamos a estudiar aquí es patología. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Respondiendo 5 preguntas que tenemos que responderlas en cada enfermedad, que son: ¿qué es la enfermedad? O sea, el concepto de enfermedad. ¿Por qué ocurre? Su causa. ¿Cómo se ve? ¿Qué produce en el paciente? O sea, las manifestaciones clínicas. ¿Y qué diferencia esta enfermedad de otras? Esas son las 5 preguntas que vamos a tratar de responder en la mayoría de patologías. Como ustedes saben, una de las patologías más importantes de la glándula mamaria es el cáncer. Así que también vamos a estudiar eso. En este gráfico tenemos varios tipos de patología que hemos englobado en grupos. Los trastornos de desarrollo y las presentaciones clínicas las vamos a ver rápidamente sin meternos mucho, ya que los trastornos de desarrollo sobre todo lo vamos a ver más en embriología, y en presentaciones clínicas lo que más nos interesa es la mastalgia y la secreción del pezón. Estas casi siempre, como su nombre dice, van a ser síntomas que van a aparecer en la mayoría de mastopatías, pero algunas son más importantes que otras, como la mastalgia, por ejemplo, que muchas veces la paciente lo podría considerar como un problema grave, pero no es tan grave como se suele decir, no está tan asociado al cáncer como se suele pensar. Como podemos ver aquí, las masas dolorosas, solo el 5% de esas masas son cáncer de mama, entonces no está tan relacionado con el cáncer como se piensa. Y también el dolor suele ser bastante normal, sobre todo tiene una relación con el ciclo menstrual. En el caso de la secreción del pezón, también puede ser normal, puede ser por una estimulación o por diferentes razones, pero también puede ser anormal, como en el caso de que sea hemorrágica, que podría ser por quistes, podría estar asociada a neoplasias, y también tenemos el concepto de galactorrea, que es simplemente la galactorrea es esa secreción anormal que no nace no nace en un estado de lactancia ni en un estado de estimulación, y suele darse por un incremento en la prolactina. Entonces, ya sabiendo estas presentaciones clínicas, vamos a ir rápidamente a los trastornos inflamatorios. Que aquí he separado los conceptos de una forma en que se pueda entender, pero lo pueden leer si quieren, ya que este Canva va a estar en la descripción y también en el comentario fijado. Pero principalmente lo quiero hacer desde esta tabla que responde esas preguntas que hemos dicho antes. Pero vamos a verlo con detenimiento, cada una de estas patologías. Tenemos la mastitis aguda. La mastitis aguda, como su nombre dice, simplemente es una inflamación de la mama, pero se suele dar más en el contexto de la lactancia, ya que como el bebé está ahí constantemente lacerando al pezón, va a terminar haciendo microcortes, microlaceraciones, por donde las bacterias van a poder entrar, y va a causar una infección, lo que va a causar la mastitis. Esta mastitis aguda no suele ser algo problemático, suele ser autolimitado, se suele recuperar solo o con antibióticos. Como hemos visto, ¿por qué ocurre? Por grietas en el pezón, casi siempre es por Streptococcus aureus, por Staphylococcus aureus o por Streptococcus. ¿Cómo se ve? Pues lo clásico de una inflamación, ¿no? Sabemos que la inflamación se caracteriza por dolor, por tumor, por rubor, por pérdida de función, por todas esas características de la inflamación, así que la mama va a estar roja, va a estar caliente, va a estar dolorosa. Aparte de eso, si digamos hacemos un frotis de esa zona, va a haber un infiltrado neutrofílico, que es algo muy normal en el caso de unas infecciones. Obviamente va a provocar un dolor intenso, fiebre, que es característico de las infecciones, eritema y tumefacción. ¿Qué diferencia esta mastitis aguda de todas las demás enfermedades inflamatorias que vamos a ver? Que va a estar asociada a la lactancia, eso es lo más importante. Así que si vemos un caso de una madre que está recién en el segundo mes de lactancia, entonces creo que se relaciona bastante. Ahora tenemos la metaplasia escamosa de los conductos galactóforos, que es un nombre largo, así que lo vamos a conocer más por mastitis periductal. Cuando decimos mastitis periductal, prácticamente ya nos dice su nombre. Es una enfermedad inflamatoria, es una inflamación que va a estar en el periducto, o sea, va a estar en relación a los ductos de la glándula mamaria. Y como su primer nombre que hemos dicho, la metaplasia escamosa, se va a caracterizar porque va a haber una sustitución del epitelio ductal normal por un epitelio escamoso.
Tenemos que recordar aquí que el epitelio escamoso es ese epitelio que, por ejemplo, tenemos en la cavidad bucal, que tenemos en otras zonas del cuerpo que están en constante roce. Y pues eso no es normal que esté en la mama. Entonces, por eso la metaplasia suele ser una patología. Así que ese es el concepto, es una enfermedad inflamatoria que se va a caracterizar por la sustitución del epitelio ductal, del epitelio normal de los ductos de la mama, por un epitelio escamoso. Esta metaplasia, aparte, se va a acompañar con una producción de queratina, que va a causar una obstrucción, y aparte de eso, también puede formarse un absceso. Este absceso suele darse por el exceso de queratina que hay. Este no es un absceso bacteriano, pero este absceso lo que va a provocar, aparte del tapón de queratina que se va a encontrar en el ducto que está con la metaplasia, aparte de eso va a crear una fístula que se va a abrir al borde de la areola. Sabemos que la areola es ese halo que va a rodear al pezón. Bueno, entonces este absceso, esta metaplasia escamosa, va a provocar una fístula que se va a abrir directamente al borde de esa areola. Esa es la característica que va a diferenciar a esta metaplasia escamosa. Esa fístula recurrente alrededor de la areola es lo que más nos interesa para reconocer esta metaplasia. Y también tenemos que saber que las pacientes casi siempre son fumadoras. Ahora tenemos la ectasia ductal. La ectasia ductal, como su nombre dice, se provoca por una ectasia, o sea, por un acúmulo de secreciones. Entonces, su concepto es una dilatación de los conductos mamarios. Esta dilatación se va a dar por ese acúmulo de secreciones que hemos mencionado antes. Y este acúmulo de secreciones, como va a dilatar estos conductos, algunos se pueden romper, esa dilatación puede causar una reacción inflamatoria, lo que nos va a llevar a que haya una inflamación y una fibrosis. Y al haber esta inflamación y esta fibrosis, entonces va a provocar posiblemente que haya una retracción del pezón. Esa fibrosis puede causar esa retracción del pezón, y también que los conductos estén tan dilatados y algunos con fibrosis, algunos con inflamación, va a causar que haya una secreción espesa. Sobre todo eso, esa ectasia ductal se va a caracterizar por esa secreción espesa y blanquecino verdosa que va a tener. Y eso es lo más importante. Tenemos que saber que esa ectasia ductal se suele dar en mujeres mayores, no está asociada al tabaquismo, a diferencia de otras enfermedades. Como sabemos, el tabaquismo, el consumo de diferentes toxinas, casi siempre es sistemático y casi siempre es un factor de riesgo en muchas enfermedades. Pero en el caso de ectasia ductal, es una enfermedad que no está asociada al tabaquismo. Eso es lo más importante. Y también otra cuestión es que puede simular carcinoma. En este estudio de la patología de mama vamos a ver muchas patologías que no son tan relevantes, pero su relevancia radica en que tenemos que diferenciarlas de un cáncer. Hay enfermedades que pueden imitar un cáncer y tenemos que aprender cómo diferenciarlas para saber cuándo es un cáncer y cuándo no. Así que la ectasia ductal es un ejemplo de esa patología. Tenemos que aprender a diferenciar cuándo es un cáncer o cuándo es una ectasia ductal. Y suele ser porque no está asociada al tabaquismo y porque va a tener esa secreción espesa y blanquecina o verdosa. Ahora tenemos la esteatocnecrosis. La esteatocnecrosis es una lesión inflamatoria benigna que va a ser causada por necrosis del tejido adiposo. Eso es lo más importante. Esteatonecrosis. Necrosis del tejido adiposo de la mama. Y va a estar en relación por traumatismos o cirugías. Esa va a ser la principal causa. Y cuando hacemos un estudio de la histología de esa mama, vamos a ver que hay áreas hemorrágicas, va a haber esa necrosis grasa que hemos mencionado, y va a causar una masa palpable. Y esta masa palpable también puede causar una retracción cutánea y generalmente es indoloro. Esa retracción cutánea, justo con la retracción del pezón, son características que también comparten los carcinomas. Entonces también tenemos que tomarlas en cuenta. En el caso de la esteatonecrosis, ¿qué diferencia la esteatonecrosis, esta necrosis grasa, de todas las demás enfermedades que tiene relaciones con traumas o cirugías? Si viene una paciente que tuvo un accidente de coche donde el tórax se ve afectado, si tuvo una cirugía, una cirugía que afectó la mama, entonces podemos pensar que puede ser un caso de esteatonecrosis. Ahora tenemos la mastopatía linfocítica, que su nombre lo dice todo. La mastopatía es simplemente una inflamación que va a estar caracterizada por la infiltración linfocítica, como su nombre lo dice. Tiene un probable mecanismo autoinmunitario, así que no hay una causa secundaria, sino suele ser idiopática.
Esta mastopatía linfocítica también va a causar una masa firme, fibrosis intensa, y esta fibrosis, cuando nosotros hacemos un estudio de la histología, vamos a ver que va a haber un filtrado linfocítico. Eso es lo que va a caracterizar a esta enfermedad, de que va a haber un filtrado linfocítico. Aparte de eso, también va a tener una asociación con la diabetes tipo 1 y enfermedades tiroideas autoinmunes, o sea, tiroiditis autoinmunes, como la tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo. Entonces esta mastopatía se va a caracterizar por el infiltrado linfocítico, que si bien casi siempre es normal a la hora de una inflamación, no es normal ver linfocitos, sino ver más neutrófilos, otras células polimorfonucleares. Pero en el caso de la mastopatía linfocítica se van a ver linfocitos, que casi siempre es más normal verlos en una infección viral. Pero aquí no. Aquí va a estar más asociada a diabetes tipo 1 y a tiroiditis autoinmune. Y tenemos por último la mastitis granulomatosa, que como su nombre dice se va a caracterizar por la formación de granulomas. Casi siempre se suele dar porque es una manifestación de una enfermedad granulomatosa general, como por ejemplo una tuberculosis miliar. Pero también puede ser idiopática. Puede tener granulomas no calcificantes o calcificantes en el caso de una tuberculosis miliar. Va a causar esa masa dolorosa que va a ser la fuente, va a ser la causa de los granulomas. Y casi siempre es un diagnóstico de exclusión. O sea, si viene una mama con granulomas, pues vemos, no hay tuberculosis, no hay sarcoidosis y otras enfermedades que podrían causar granulomas. Entonces vamos a terminar excluyendo poco a poco la causa. Aquí ya sabemos, sobre todo este recuadrito de aquí, de que la diferencia es muy importante. Ya que aquí vamos a poder ver las diferencias que va a caracterizar cada una de las enfermedades. Mastitis aguda, lactancia. Metaplasia escamosa, abscesos y fístulas recurrentes, ectasia ductal no asociada al tabaquismo y secreción espesa, esteatonecrosis, antecedentes de cirugía o trauma, mastopatía linfocítica, infiltrado linfocítico y asociación con diabetes tipo 1 y tiroiditis, mastitis granulomatosa que pues tiene granulomas y que debe descartarse causas sistémicas. Eso es lo que vamos a ver en los trastornos inflamatorios. Y ahora vamos a estudiar sobre las neoplasias de mama. Esto es muy importante ya que, como podemos ver en el gráfico, ocupa bastante información. Entonces vamos a ir lento. Primero vamos a tener las lesiones epiteliales benignas, que algunas tienen más probabilidad de evolucionar un cáncer que otras. Después tenemos el carcinoma de mama, que ya se puede considerar el cáncer. Y junto con el carcinoma de mama vamos a estudiar lo que se conoce como lesiones precursoras. Estas lesiones precursoras son como la que viene antes del cáncer, como su nombre dice, va a ser un precursor del cáncer. Y después vamos a tener otro tipo de tumor, que son los tumores estromales, que algunos son benignos y otros no. Así que primero vamos a ver estas lesiones epiteliales benignas. Tenemos los cambios mamarios no proliferativos, la mastopatía proliferativa sin atipia y la mastopatía proliferativa con atipia. Como podemos ver, esto es un espectro. Primero tenemos los no proliferativos, después los que son proliferativos, y entre estos tenemos los que no tienen atipia y los que sí tienen atipia. Entonces van a causar un espectro. Y pues obviamente también un espectro de riesgo. Los cambios mamarios no proliferativos pues no tienen casi ningún riesgo de generar un cáncer, mientras que los que tienen atipia tienen un riesgo más elevado. Ahora vamos a ver los cambios mamarios no proliferativos. Como su nombre dice, son simplemente alteraciones en donde va a haber una proliferación de cualquier tipo de célula. Por ejemplo, tenemos los quistes, la fibrosis y la adenosis. En el caso de los quistes, simplemente es de que va a haber una dilatación de los lobulillos. O sea, los lobulillos en la mama deben haber dilatados. Casi siempre, como sabemos, estos quistes son como burbujas llenas de líquido que van a interrumpir la continuidad del estroma y del parénquima de un órgano. Y esto se suele dar casi siempre porque va a haber un cambio en estas glándulas sudoríparas modificadas que componen la mama. Son comunes, son bastante comunes, sobre todo con calcificaciones. Pueden ser solitarios y duros. Y cuando son así, suele ser preocupante, ya que los quistes suelen ser múltiples y suelen ser bastante blanditos, ya que están llenos de líquido. En cambio, la fibrosis, sabemos lo que es la fibrosis. La fibrosis es casi un sinónimo de la cicatrización. Así que si hay una inflamación producida por la rotura de unos quistes, esta inflamación va a terminar en una fibrosis, lo que va a causar un nódulo de una cicatriz, por así decirlo. Y la adenosis, que simplemente es un aumento en el número de acinos. Sabemos que una glándula se va a conformar por conductos y por acinos. Los acinos es esta parte glandular.
Entonces esos acinos va a haber como una hipertrofia, va a haber un aumento de las células glandulares de la mama. Estos son cambios normales, o sea, los quistes, la fibrosis, la adenosis, son cambios que no conllevan un riesgo a generar carcinoma. Mientras que cuando hablamos de mastopatía proliferativa sin atipia, o sea, de que aquí ya va a haber proliferación, la proliferación es sinónimo de riesgo para carcinoma, pero no indica, no es un, como por así decirlo, una condena de que va a haber carcinoma, sino es probable, aumenta la probabilidad de que pueda haber carcinoma. Sobre todo como no hay atipia, va a haber un pequeño aumento de riesgo de carcinoma. Y vamos a tener varios patrones de proliferación: la hiperplasia epitelial, la adenosis esclerosante, la lesión esclerosante compleja y el papiloma. Muchos de esos nombres son conocidos, ¿no? La hiperplasia epitelial y el papiloma son lesiones que hemos escuchado bastante. La hiperplasia epitelial, como su nombre dice, es simplemente una proliferación del epitelio, del miepitelio, de las células luminales, que van a llenar y distender los conductos y lobulillos, mientras que la adenosis esclerosante, ya sabemos lo que es una adenosis, es un aumento del número de acinos, es lo mismo, va a causar esa adenosis que se va a esclerosar, se va a fibrosar y va a comprimir las luces de los conductos. En cambio, la lesión esclerosante compleja, esta ya conlleva un riesgo un poquito mayor al carcinoma, ya que como ejemplo tenemos a la lesión esclerosante radial, que es esto de aquí. Esta lesión esclerosante radial se va a caracterizar sobre todo porque va a estar rodeado de proyecciones. Podemos ver así como que es una estrella. Entonces eso es lo que va a caracterizar a la lesión esclerosante radial. También podemos ver aquí que esta es una mamografía y esta es una biopsia. Podemos ver aquí que de nuevo tiene esa forma de estrella. Eso es lo que va a caracterizar nuestra lesión esclerosante radial, que se va a asemejar al carcinoma infiltrante. Va a tener un poquito más de riesgo que la hiperplasia y la adenosis esclerosante. Y el papiloma, como sabemos, el papiloma tiene una relación con el BPH, ¿no? Pero este papiloma simplemente es como papilas, como por así decirlo, estructuras parecidas a deditos, como verruguitas que van a crecer dentro de los conductos, que pueden obstruirlos, por supuesto, pero casi siempre no conllevan ningún problema grave, pero van a tener ese pequeño riesgo de causar carcinoma. Aquí, sobre todo de todas esas patologías, ya sabemos lo que es hiperplasia y lo que es una adenosis esclerosante, su nombre nos lo dice, pero también nos tenemos que quedar con esta lesión esclerosante compleja y la lesión esclerosante radial. Ahora vamos a ver los patrones proliferativos con atipia. Estos que tienen atipia pues van a tener un riesgo moderado de carcinoma, y vamos a tener dos: la hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia lobulillera atípica. Cuando estudiemos mejor los carcinomas, vamos a ver que va a haber carcinomas que van a tener el mismo nombre, que va a ser el carcinoma ductal, y el carcinoma lobulillar. Y pues aquí vemos un claro parecido con los nombres, ya que una es hiperplasia y una es carcinoma. Entonces aquí vamos a ver, ¿no? La hiperplasia ductal atípica va a tener un parecido histológico con estas siglas de acá, que estas siglas va a significar carcinoma ductal in situ. Entonces la hiperplasia ductal atípica va a tener un parecido con el carcinoma ductal in situ. ¿Cuál es la única diferencia? Que solo van a llenar parcialmente los conductos afectados. Los conductos afectados, cuando es una hiperplasia, no van a llenarse completamente, no van a ocluirse. Mientras que cuando hablamos de carcinoma, el carcinoma, como sabemos, es invasivo. Entonces va a terminar de llenar completamente el conducto. Eso es lo que va a diferenciar la hiperplasia del carcinoma. Lo mismo con la hiperplasia lobulillar atípica. Se va a parecer al carcinoma lobulillar in situ. Y de nuevo su diferencia va a ser de que no van a llenar ni van a distender los acinos dentro de un lobulillo. Entonces se parecen al carcinoma, solo que no son tan invasivos. Ahora sí, vamos a estudiar el carcinoma de mama, que si algo de este tema nos tenemos que acordar es de esto, de esta sección de acá, del carcinoma de mama. Vamos a ver que vamos a tener dos divisiones. La primera división va a ser por los marcadores que va a presentar este tipo de cáncer. Vamos a tener tres grupos principales de cáncer: los luminales, los ER2 y los triple negativos. Como dije, esta clasificación es por los marcadores que podemos analizar. En el caso de los luminales, su marcador va a ser positivo para el receptor de estrógenos y va a ser negativo para el marcador ER2.
Mientras que los cánceres ER2, como su nombre dice, van a ser positivos para ER2 y pueden ser positivos o negativos para el receptor de estrógenos. Entonces aquí vemos una clara diferencia. Los luminales son positivos para RE y los ER2 son positivos para ER2. Y tenemos después el triple negativo o TNBC, que va a ser negativo para todo, tanto para RE como para ER2. Tenemos factores de riesgo para generar este cáncer de mama, este carcinoma, ¿no? Que sabemos que la mayoría de estos son conocidos, ¿no? Mutaciones germinales, antecedentes familiares, el sexo femenino, en este caso del carcinoma de mama, es un factor de riesgo, el aumento de la edad, una menopausia tardía, una menarquía temprana. Sobre todo vamos a hacer hincapié en los antecedentes familiares y las mutaciones germinales. Ahora, ya sabemos esta clasificación de carcinomas, que lo vamos a guardar como esta clasificación por marcadores. Tenemos primero la clasificación por marcadores, y después tenemos la clasificación por invasión, que va a ser estos dos, pero los vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver la clasificación molecular y la patogenia. La clasificación molecular es esta, la clasificación por marcadores. Cuando hablamos de patología del cáncer, hay una que es esporádica y una que es familiar. Cuando hablamos de la familiar, pues quiere decir que va a haber mutaciones que se van a heredar. Y en este caso, las mutaciones que se van a heredar va a ser las de BRCA1 y BRCA2. Va a haber otros genes, pero sobre todo van a ser estos dos. En el caso de BRCA1, también va a haber un riesgo de cáncer ovárico. Cuando estudiemos la patología del sistema genital femenino, vamos a ver que BRCA1 va a participar en los cánceres ováricos. Y también, cuando hablamos de BRCA1 en mama, va a participar en la formación de cánceres triple negativos. Mientras que BRCA2 va a participar en cánceres que sobre todo van a expresar RE, o sea, cánceres luminales. Cuando hablamos de cáncer de mama familiar, va a ser esto, mutaciones de BRCA1 y BRCA2. También puede haber otros genes, ¿no? Como el TP53 o el PTEN. Ahora, cuando hablamos de cáncer esporádico, o sea, de que no va a haber herencia de mutaciones, va a haber 3 vías que pueden conllevar al cáncer, dependiendo del cáncer, ¿no? Tenemos los cánceres luminales, los ER2 y los triple negativos. Tenemos estos 3. Dependiendo de qué cáncer sea, vamos a tener un camino para que se lleven. Los cánceres luminales principalmente se va a caracterizar porque va a haber el factor de riesgo de exposición a estrógenos. Por eso este es el cáncer más común, porque esta exposición a estrógenos se va a dar en cada ciclo menstrual. Cada ciclo menstrual los estrógenos van a subir, va a haber ese desequilibrio hormonal que va a caracterizar a cada ciclo menstrual. Y ese ciclo menstrual, como sabemos, va a haber tanto una muerte del tejido como una regeneración en la fase menstrual y en la fase secretora. Entonces, cuando se da este ciclo menstrual, va a haber una replicación de ADN para de nuevo que ese endometrio crezca. Y como sabemos, mientras más se replique el ADN, es más propenso a causar un acúmulo de mutaciones. Por eso esta zona de replicación, de una repetición de replicación extensa, junto con esa zona de exposición a estrógenos, va a causar lesiones precursoras que van a conllevar a un cáncer luminal. Este gráfico lo explica mejor. El cáncer luminal va a nacer por esas mutaciones que nos va a traer los ciclos menstruales que van a causar esa replicación de ADN. Y esas lesiones precursoras que hablábamos antes va a ser la ganancia del brazo largo del cromosoma o de los brazos largos del cromosoma 1 y la pérdida del cromosoma 16. Entonces estas ganancias, estas pérdidas son mutaciones que se van a empezar a acumular y casi siempre van a estar acompañadas por las mutaciones en BRCA2. Y este acúmulo de mutaciones van a causar estas lesiones precursoras que van a terminar en el cáncer luminal. Entonces, ese es el cáncer luminal esporádico, que en vez de nacer por mutaciones heredadas, van a ser por el acúmulo de mutaciones que va a causar la replicación del ADN. Mientras que el cáncer ER2 positivo va a tener más que ver con el ciclo menstrual y con la exposición a estrógenos. Va a estar más asociada a la amplificación del gen ER2 que está en el cromosoma 17. Este gen ER2 es un receptor de tirosina quinasa. ¿Esto qué quiere decir? Que va a favorecer la proliferación. Y al amplificarse este gen, entonces se va a amplificar la proliferación. Va a haber un crecimiento excesivo, una división celular excesiva, lo que va a terminar en cáncer.
y casi siempre el ER2 va a estar acompañada de mutaciones en TP53. Aquí tenemos los tres casos. En el caso del Lumital ya hemos hablado BRCA2, lesiones precursoras y esa exposición a estrógenos. Mientras que en el cáncer ER2 vamos a tener estas mutaciones en el TP53 y una amplificación en ER2. Mientras que en el cáncer triple negativo no va a haber ninguno de estos dos casos. No va a haber esa asociación con estrógenos, ni tampoco va a haber la amplificación de ER2. Lo que va a haber aquí va a haber esa mutación en BRCA1 y mutaciones de TP53 que va a terminar conllevando al cáncer de mama triple negativo. Entonces vamos a tener diferentes características que van a diferenciar a estos tipos de cáncer. En el caso del cáncer luminal va a ser esa exposición a estrógenos. En el caso del cáncer E2 va a ser por amplificación del ER2. Mientras que en el cáncer de mama triple negativo no va a haber ninguno de estos dos casos. Va a haber una mutación en BRCA1 y en TP53. Ahora, ya hemos diferenciado entre un cáncer familiar y entre un cáncer esporádico. Y también ya hemos diferenciado entre los tipos de cánceres según sus moléculas. Ahora vamos a ver los tipos de mama, los tipos de carcinoma de mama según su extensión. Tenemos el carcinoma in situ y el carcinoma infiltrante. Su nombre lo dice todo. El carcinoma in situ es aquel que va a estar quieto, es aquel que no va a empezar a invadir, que no va a empezar a metastatizar, mientras que el carcinoma infiltrante va a ser ese que se va a infiltrar, va a invadir el tejido. Casi siempre la mayoría de estos cánceres son adenocarcinomas. ¿Eso qué quiere decir? Que van a ser cánceres nacidos en el epitelio glandular de la mama. Ahora, en el carcinoma in situ vamos a tener dos tipos, el carcinoma ductal in situ y el lobulillar in situ, nombres que ya hemos mencionado antes, si se acuerdan. Vamos a tener que diferenciar entre estos dos y para eso tenemos esta tabla. Nuevamente vamos a estar respondiendo estas preguntas junto con otras cosas. El carcinoma ductal in situ va a ser esa proliferación que va a estar confinada a los conductos mamarios y no va a atravesar la membrana basal. Mientras que el carcinoma lobulillar in situ va a estar dentro de los lobulillos. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los conductos y los lobulillos? Para eso vamos a tener que venir al gráfico de acá. El lobulillo, por así decirlo, es esta zona celeste de aquí, mientras que los conductos es la zona blanca, los conductos. Entonces ahí ya sabemos diferenciar entre el cáncer en un lóbulo y en un conducto. Ya eso es pura ubicación anatómica. Pero aparte de eso también tenemos que saber que va a haber otras diferencias. Por ejemplo, de que el carcinoma ductal in situ casi siempre va a presentar microcalcificaciones, mientras que el lobulillar no va a presentar calcificaciones. El lobulillar va a tener una pérdida en el gen de E-caderina. Entonces sus células no van a estar tan pegadas unas a las otras como debería ser. En cambio en el carcinoma ductal in situ sí va a haber ese mantenimiento de E-caderina, entonces no es tan probable que cause esa separación celular. Aparte de eso, el carcinoma ductal es una lesión precursora directa del carcinoma ductal invasor, mientras que el carcinoma lobulillar, más que una lesión precursora, es un marcador de riesgo. O sea que el carcinoma ductal es más probable que llegue a invadir que el carcinoma lobulillar. Aparte de eso, tenemos otras diferencias. En el carcinoma ductal vamos a tener focos de necrosis central, que eso se va a llamar comedonecrosis, mientras que en el carcinoma lobulillar no vamos a tener esos focos de necrosis. Aparte de eso, también el carcinoma ductal va a tener una actividad secretora que no va a tener el carcinoma lobulillar. Y aparte, también otra diferencia va a ser que el carcinoma ductal va a poder generar la enfermedad de Payet. Que simplemente la enfermedad de Payet es de que va a haber es una forma poco frecuente del cáncer de mama que se va a caracterizar por la infiltración de células malignas en la epidermis. Y esto va a causar de que haya una lesión visible, una lesión extrínseca, una lesión externa. De que va a haber una lesión eczematosa unilateral del pezón que va a causar un eritema, una descamación, formación de costras, prurito, ardor, dolor, todo eso. Y eso se va a ver externo, eso se va a ver a simple vista. Y esta enfermedad de Payet puede ser mamaria o extramamaria. Como vamos a ver en cáncer de ovario, la extramamaria no se va a asociar a cáncer. Mientras que si nosotros vemos esta lesión, esa formación de costras, de escamas, de descamación, casi siempre, o bueno, la mayoría de veces, el 90% de las veces, se va a asociar a carcinoma ductal in situ.
Entonces tenemos varias diferencias. Uno va a tener necrosis y el otro no. Uno va a tener relación con la enfermedad de Payet y otro no. Uno va a tener calcificaciones y otro no. Uno va a tener ecaderina y el otro no. Ahí vamos a tener varias diferencias para poder diferenciar entre un carcinoma ductal in situ y el carcinoma lobulillar in situ. Y ahora tenemos que recordar sobre su hiperplasia ductal y su hiperplasia lobulillar, que tenemos que recordar que casi se parecen mucho, pero que en caso de hiperplasia no van a llenar, no van a distender los conductos ni los lobulillos. Ahora, este cáncer, este carcinoma in situ, puede evolucionar a un carcinoma infiltrante. Y este carcinoma infiltrante es un cáncer invasivo, como su nombre lo dice, infiltrante, invasivo. Su aspecto casi siempre va a variar, pero suele ser que a la hora en la mamografía se va a ver como una masa radiodensa irregular, de textura dura, y va a estar asociada a una región estromal. Puede invadir el músculo pectoral, que eso va a causar la fijación y la falta de movilidad de la mama. Por eso cuando nosotros hacemos el examen físico de la mama tenemos que revisar la movilidad. Si hay una movilidad afectada, entonces casi siempre puede ser porque hay un cáncer creciendo ahí debajo. Y cuando invade la dermis también puede causar la retracción del pezón. Por eso la retracción del pezón también es un síntoma de un posible cáncer infiltrante. Hay varios grupos mediante esa separación molecular que hemos hablado antes. El grupo luminal, el ER2, el triple negativo. Tenemos un montón de cánceres. El lobulillar, el mucinoso, el tubular, el papilar, el apocrino, el micropapilar, el inflamatorio. Que el inflamatorio se va a caracterizar porque va a tener una piel tipo naranja. O sea, así lo mencionan los libros tal cual. Piel tipo naranja, de características naranja. O sea, como la piel de la naranja, como la cáscara de la naranja, algo así. Eso va a caracterizar a nuestro carcinoma inflamatorio. Pero como vemos tenemos varios tipos y su histología es bien diferente. Aquí tenemos el lobulillar, el mucinoso, el tubular. Pero son muchas características como para aprenderlas en un solo video. Así que simplemente tenemos que quedarnos con el carcinoma infiltrante, que puede ser de todos estos tipos y que se va a caracterizar por ser invasivo, por haber nacido a partir de estos carcinomas in situ, que si bien no todos los carcinomas in situ evolucionan a un carcinoma infiltrante, sí hay un riesgo de que puedan evolucionar. Y también tenemos que saber que hay una forma de estadificar al cáncer, o sea, de saber qué tan afectada está la paciente por este cáncer, qué tanto ha avanzado este cáncer. Tenemos el estadio 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y es diferente. Por ejemplo, el estadio 0 es un carcinoma ductal in situ, o sea que no va a haber metástasis. Mientras que el carcinoma invasivo puede haber una micrometástasis. El carcinoma invasivo mayor de 2 centímetros, mayor de 5 centímetros, puede causar ya una metástasis a los ganglios linfáticos, pero no de la distancia. Y así poco a poco vamos avanzando hasta el carcinoma invasivo de cualquier tamaño, que va a causar una reacción en los ganglios linfáticos, y aparte de eso también va a causar una metástasis a distancia. Eso es lo que va a caracterizar al estadio número 4, que va a haber ya una metástasis a distancia. Mientras que en el estadio 0 al 3 va a haber poco a poco una invasión en los ganglios linfáticos cada vez más grande y el tamaño del tumor va a aumentar. Y pues obviamente, como sabemos, cuando hay una metástasis a distancia, cuando ya hay una invasión de los ganglios linfáticos, poco a poco la supervivencia va disminuyendo y los factores pronósticos cada vez son más negativos. Eso es lo que caracteriza al carcinoma de mama, que como he dicho anteriormente casi siempre son adenocarcinomas. Ahora tenemos a los tumores estromales, que no van a nacer del epitelio glandular de la mama, van a nacer del estroma, o sea del tejido de sostén de la mama, o sea del tejido conjuntivo. Esos cánceres estromales casi siempre van a presentar mutaciones en el gen MET12. Es lo que va a diferenciarnos también de la carcinoma de mama, ya que aquí hablamos de BRCA1 y BRCA2, y de TP53 y de PTEN, mientras que aquí hablamos de MET12. En este grupo de tumores estromales vamos a tener al fibroadenoma. El fibroadenoma es el cáncer benigno más frecuente. Así que si vemos una neoplasia que tiene características benignas, casi siempre suele ser un fibroadenoma, que como su nombre dice va a estar conformado por tejido fibroso y por tejido glandular. Y suele ser hormonosensible. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que estos fibroadenomas van a aumentar, van a proliferar en el embarazo y van a desaparecer en la menopausia. Y ese fibroadenoma, si bien es benigno, también va a tener un leve riesgo de carcinoma, como dije, como cualquier neoplasia.
El tumor filoides o filodes, bueno, filodes, va a caracterizarse sobre todo porque a la hora de ver sus cortes histológicos van a tener esta forma característica de hoja. Filodes significa hoja, entonces eso es lo que va a caracterizar a nuestro tumor benigno. Va a ser benigno cuando haya mutaciones en MET12 y cuando esas mutaciones ya se vayan al gen TERT, entonces ya puede tener características malignas. También tenemos estas dos lesiones, el fibroadenoma y el tumor filodes, van a ser intralobulillares, o sea que van a estar dentro del lobulillo, mientras que también va a haber lesiones en el estroma interlobulillar, que casi siempre son miofibroblastomas, lipomas y fibromatosis, que son nombres que hemos escuchado, ¿no? Y que también, si conocemos el significado de estas palabras, ya sabemos que son miofibroblastoma. Entonces, pues va a haber va a ser un cáncer, bueno, no un cáncer, sino una neoplasia que va a tener que ver con los miocitos, el músculo, mientras que los tumores malignos del estroma interlobulillar va a ser el angiosarcoma. El angiosarcoma va a ser ese tumor maligno que vamos a encontrar en el tejido estromal. Entonces, aquí hemos visto todas las patologías, o la mayoría, que pueden enfermar a la mama. Como les dije, lo más importante de este tema es aprender a diferenciar el carcinoma de mama y aprender también a diferenciarlo de otras enfermedades como los trastornos inflamatorios o las lesiones benignas. Eso fue todo por el video de hoy. Espero hayan entendido y cualquier cosa lo pueden preguntar en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.